Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu verdad, Señor, bendito Rey, Señor. Señor, gracias porque, Señor, tú eres la verdad, Señor. Tú eres el camino y tú eres la vida, Señor. Y tú anhelas y deseas que tu iglesia camine en la verdad, Señor, y que tenga vida eterna, Señor, porque la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo al cual tú lo enviaste, Señor. Tú anhelas y deseas, Señor, que la iglesia camine, Señor, bendito Rey, Señor, conociéndote, Señor, entendiéndote, Señor. Y por eso nos dice, Señor, que renovemos el espíritu de nuestra mente, Señor, para que podamos comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, Señor. Señor, gracias porque tú estás hablando a tu iglesia, Señor, de que circuncide el corazón, Señor. Y más, Señor, bendito Dios, estás hablando a tu pueblo, Señor, a aquellos, Señor, que estarán, Señor, bendito Dios, despertando a la iglesia, Señor. En este tiempo, Señor, bendito Dios, Señor, porque ya estamos en los tiempos, Señor, donde la iglesia está entrando a la oscuridad, Señor, bendito Rey, Señor, porque tú, Señor, a la medianoche, Señor, llamarán, Señor, bendito Dios, a aquellos que están pregonando, Señor, que tu venida viene, Señor. Despertando a la iglesia, Señor, para que acomode sus vestiduras, para que acomode sus lámparas, Señor, para que tengan aceite, Padre Santo, Señor. Oh Rey Santo, Señor. Señor bendito Dios, sigue despertando, Señor, a aquellos pregoneros, Rey Santo, Señor. Aquellos pregoneros que estarán pregonando tu venida, Señor. Pero es necesario que estos pregoneros, Señor bendito Dios, que tú estás despertando, Señor bendito Dios, Señor, tengan un corazón conforme al tuyo, Señor. Es necesario, Rey Santo, Señor, que los pregoneros, Rey Santo, Señor, caminen, Señor bendito Rey, Señor, en la verdad, Señor. Caminen, Rey Santo, Señor bendito Dios, con un corazón limpio, Señor. Con un corazón, Señor, bendito Dios, como el tuyo, Rey Santo. Así como el Rey David caminó, Rey Santo, Señor, con un corazón conforme al tuyo, Rey Santo, Señor. Es necesario, Rey Santo, Señor, que aún, Señor, circuncidemos el corazón, Señor, porque David, Señor, David vivía en la gracia, Señor, pero aún tú muestras, Señor, en tu palabra, y no lo dejaste guardado, no lo dejaste escondido, Señor. Aquella iniquidad, Señor, que venía, Señor, de los ancestros de David, que lo persiguió y cayó, Señor, en el adulterio, Padre. Señor, es necesario, Rey, que también, Señor, tu pueblo, Señor, a aquellos conforme a tu corazón también, Señor, sean circuncidados sus corazones, Señor, de toda la iniquidad, Señor, de sus ancestros, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y aún la grosura de su corazón también sea, Señor, quitada, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, revele, Señor, a tus siervos, Señor, a los que has levantado, a los que has despertado, Señor, a los que has, Señor, bendito Dios, escogido, Señor, para llevar y para anunciar tu gloria y tu venida, Señor, tu regreso por tu iglesia, Rey, en estos tiempos de oscuridad, Señor, bendito Rey, Señor, que es necesario, Señor, que la iglesia sea despertada, Señor, porque viene el novio por su iglesia, Señor, bendito Dios. Aleluya, Rey, gracias. Señor, bendito Dios, te pedimos, Rey Santo, Señor, que sea tu palabra, Señor, bendito Dios, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada, Rey Santo, Señor. Y aún, Rey Santo, Señor, que seas tú edificando, Señor, bendito Dios,
a tu pueblo, Señor, porque si Yahvé no edifica, Señor, en vano edifican los edificadores, Señor. Que seas tú edificando por medio de tu Santo Espíritu, Rey Santo, Señor, a tu iglesia, Señor, a tus siervos que has levantado, Señor, que has despertado, Rey Santo, Señor. Edifícalos, Rey Santo, Señor. Y que esta palabra, Señor, bendito Dios, vaya, Señor, y haga la obra para la cual tú la envías, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Sean bendecidos mis hermanos y amigos, aquellos que están escuchando la palabra de Dios de la Iglesia de Cristo, Roca de Agua Viva. Sean bendecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y a nuestros hermanos que comparten también la palabra, sean bendecidos. Nuestros hermanos en Cristo de la Iglesia de Cristo, Roca de Agua Viva. Sean bendecidos todos aquellos que están compartiendo la palabra de la revelación que el Señor les da, y que cada uno seamos edificados, no solamente ustedes mis hermanos, sino también yo sea edificado. Damos gracias al Señor. La palabra de Dios, nosotros habíamos estado hablando acerca, en el programa número 2, estábamos hablando acerca de lo que es el circuncidar el corazón, y que tiene que ver mucho con la iniquidad, mis hermanos. Y hablábamos de que en la iniquidad se encuentra, ¿sí?, en la parte de nuestro ser espiritual, de nuestro espíritu, en el área de la herencia. En esta área de la herencia, allí está el ADN espiritual ancestral nuestro, y allí está ubicada la iniquidad. La iniquidad es muy diferente al pecado, pero la iniquidad sí lo puede llevar a uno al pecado, mis hermanos, porque es algo que está colocado en el ADN nuestro espiritual, y que en algún momento se puede manifestar. Es solamente que se le pueda dar lugar para que eso se manifieste. Entonces, igualmente allí en la herencia, en el ADN, también está el ADN de Cristo Jesús, cuando el Señor lo imparte, y nosotros tenemos una impartición del ADN de Cristo que el Señor nos daba a nosotros, nos equipaba con el ADN de Él, igual del ADN del Padre también. Entonces, mis hermanos, importante que nosotros podamos ir entendiendo todo esto de ADN y de la parte espiritual. Nuestro espíritu también está el asiento de poder, que ahí es donde está el poder de Dios, o sea, los dones espirituales. Igualmente están los 5 sentidos de nuestro ser espiritual, que con ellos podemos ver, o sea, tener visiones, podemos tener el discernimiento de espíritu, el olfato, ¿sí?, y el escuchar la voz de Dios. Todo esto tiene que ver con nuestros 5 sentidos en nuestro ser espiritual. También cuando el apóstol Pablo nos habla de tener la mente de Cristo. Y esto sí que es importante, hermanos, porque es el conocimiento de Dios. Y cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces nuestra conciencia va a ser un buen árbitro, porque nuestra conciencia, que también está en nuestro ser espiritual, es un semáforo, y tiene que ver con nuestra moral. Y entonces cada vez, por eso el Señor nos dice que renovemos el espíritu de nuestra mente. ¿En qué sentido? Porque al renovar nosotros el espíritu de nuestra mente, entonces va a haber una moral espiritual de parte de Dios, de parte del reino de Dios. Y entonces en esa moral del reino de Dios, entonces nuestra conciencia va a ser un juicio verdadero. Pero si nosotros no renovamos nuestra mente, ¿sí?, si no tenemos por parte de nuestra conciencia, no tenemos un juicio verdadero, porque digámoslo así, está obsoleto. No ha sido como cuando a uno
el celular o algún programa o alguna app, uno la está renovando, la está actualizando. Entonces es importante que también nuestra mente espiritual la renovemos para que pueda nuestra conciencia hacer un juicio bien. Por ejemplo, digámosle que un cristiano que dice, pero ¿de qué malo hay en que uno se tatúe? ¿De qué malo hay que uno se pueda tatuar? Yo no le veo nada de malo que uno se pueda tatuar. Pero la palabra de Dios en el Antiguo Pacto nos habla de los tatuajes, ¿cierto? Pero sin embargo en Levítico 18 nos habla sobre los tatuajes y en Deuteronomio también. Pero ¿cuál es el punto? Si yo soy comprado con precio de sangre, yo no me pertenezco a mí mismo, ¿sí? Entonces yo tengo que pedir permiso. Y entonces ahí está el punto, ¿sí? De que no se está entendiendo lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Al nosotros no estar renovando nuestra mente con la mente espiritual de Dios por medio de la palabra, entonces nosotros vamos a dar unos veredictos con una mente no renovada. Entonces, ¿qué de malo uno tiene que ir a pegarse una rumbeadita en la casa de la familia? ¿Qué de malo hay? ¿Sí? Yo no le veo nada de malo porque estamos con la familia y estamos rumbeando, ¿sí? Entonces son mentes, hermanos, la mente que no ha sido renovada, y la conciencia entonces no te va a acusar de nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se ha renovado la mente para tener esa mente de Cristo y poder dar un buen veredicto en misericordia y en verdad, ¿sí? Entonces también igualmente está la intuición, ¿sí? Que es percibir todo el mundo espiritual, percibir la presencia de Dios, percibir las cosas, aún los espíritus inmundos también, y lo que es la comunión. O sea, la comunión tiene que ver con esa unidad con Dios, donde Él revela, donde Él se manifiesta, ¿sí? En visión en nosotros, que es muy diferente a tener visiones de parte del Espíritu Santo de nuestros ojos espirituales. Ese es Cristo, porque es la comunión con Él y Él es manifestándose físicamente o realmente en nosotros. Las revelaciones que traemos, que el Señor da de parte por medio del Espíritu Santo de Dios, esto tiene que ver con la comunión íntima, y esto se manifiesta mucho en esa intimidad con Dios. Entonces, entendiendo esto, hermanos, que el ADN, o sea, la herencia, ahí está la iniquidad. Entonces el Señor dice en su palabra en Deuteronomio, nosotros estamos hablando acerca de la iniquidad. Entonces en Deuteronomio capítulo 30 también estamos mirando de algo que el Señor va a hacer, pero Él dice en el versículo 1 en adelante hasta el 8, Él está diciendo que nosotros tenemos que entrar en un arrepentimiento, ¿sí? Y no es un arrepentimiento para nacer de nuevo, no. Es un arrepentimiento de las cosas que nosotros estamos haciendo, porque si nosotros podemos mirar, hermanos, el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿sí? Y entró al desierto, o sea, por decirlo así, el nacer de nuevo, que es sacarnos de los yugos de esclavitud del pecado. En este caso a Israel lo sacaron del yugo de esclavitud del faraón, ¿sí? Y entonces lo llevaron al desierto para ver qué había en su corazón. Esto nos lo dice el Señor en Deuteronomio capítulo 8, dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahvé tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, esto es un trabajo que el Señor estaba haciendo en el pueblo de Israel, y lo hizo así, de esa forma, que en nosotros tiene que ver con la prueba de nuestra fe, mis hermanos. O sea, nosotros, todo el pueblo de Dios, todos los hijos de Dios, deben de ser probados
¿sí? Deben de ser probados, deben pasar por un desierto, deben tomar una copa, porque el Señor le dijo a sus discípulos que ellos iban a tomar de esa copa, de la que él iba a tomar, y también iba a ser bautizados con el bautismo con que tenía que ser bautizado. Pero no estaba hablando, porque él ya estaba hablando de su muerte, y no estaba hablando del bautismo en agua, estaba hablando del bautismo de los padecimientos, mis hermanos. Y esto es lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros, que nosotros también debemos de padecer por él. Entonces, así mismo como al pueblo de Israel, ¿sí?, el Señor lo llevó al desierto porque les iba a dar la tierra que les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, pero necesitaba saber qué había en sus corazones. Es lo mismo que nosotros, hermanos, cuando empezamos a caminar en Cristo Jesús, el Señor nos va a mostrar todo lo que hay en nuestro corazón. De allí, hermanos, es muy crucial para cada uno de nosotros, es muy crucial que nosotros entendamos y no ignoremos lo que el Espíritu Santo nos está mostrando en esos momentos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel ignoró todo lo que el Señor les pudo mostrar, porque dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahvé tu Dios, todos estos 40 años, o sea que ya habían terminado lo que el Señor les había dicho, 40 años por su incredulidad, porque yo los iba a pasar en 40 días, por su incredulidad y porque hablaron mal de mí. Entonces van a estar 40 años en este desierto. Y muchos quedaron postrados en el desierto, muchos no pasaron el Jordán. De todos aquellos que el Señor había sacado de Egipto, o sea, los de 20 años para abajo, ellos fueron de los que entraron, ¿sí?, de los que nacieron en el desierto. Solamente Josué y Caleb fueron los que pudieron, desde salir de Egipto, estar 40 años en el Jordán y repartir la tierra, conquistar. Josué y Caleb. Entonces aquí el Señor nos está diciendo es de que Él los llevó allí a ese lugar en el desierto para afligirlos y para probar y para saber qué había en el corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros no soportamos un desierto. Nosotros no soportamos muchas veces las pruebas. Y dicen, no, esto y muchos dicen, hermanos, que no se bautice porque hasta le tienen miedo al bautismo en agua. Y dicen, no se bauticen porque cuando se bauticen, hermanos, les cae la sal. Así hablan. Cristianos mismos manifiestan eso y están metiendo miedo a los mismos hermanos en Cristo. Cuando es una bendición, hermanos, porque es donde usted empieza el discipulado en Cristo Jesús. Entonces, hay muchas cosas que se hablan de la prueba y hay mucha gente que también, hermano, del estar en el desierto, de estar en la prueba, ¿sí?, se amargan y entonces están perdiendo esa prueba, están perdiendo eso, lo que el Señor quiere que nosotros superemos y vayamos hacia adelante. ¿Por qué? Porque están probando es nuestra fe, y al probar nuestra fe, el Señor nos muestra lo que hay en nuestro corazón, y entonces ahí es donde debemos de entregar todas esas cosas a nuestro Dios. Entonces, importante, hermano, que nosotros entendamos, ahí en Deuteronomio 30 nos habla, dice, y sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones porque fueron esparcidos. Ahí están en la llanura de Moab, ¿sí?, y van a pasar el Jordán para poseer la tierra. Pero miren lo que el Señor les está diciendo, y se los está diciendo desde antes, ¿sí? O sea, si ustedes no cumplen esto, los esparzo, los saco de su tierra, la tierra que yo les doy por heredad, y los esparzo por sobre todas las naciones. Pero dice, si sucederá que hubiera venido sobre ti estas cosas, o sea, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti,
y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Yahvé tu Dios, y te convirtieres a Yahvé tu Dios. Entonces aquí lo explicábamos anteriormente, lo que era el arrepentirse y el convertirse, ¿sí? El arrepentimiento tiene que ver con una reflexión sobre la vida que estoy llevando como cristiano. Una vida como cristiano, ¿cómo estoy llevando mi vida como cristiano? ¿Sí? Un cristiano carnal, un cristiano mundano, un cristiano lleno del Espíritu Santo, un cristiano fiel caminando en los designios del Señor, haciendo su voluntad. Esto es lo que el Señor, por eso nos lleva, ¿sí?, al desierto. Y el Señor aquí a ellos los llevó a diferentes lugares, a diferentes naciones, y para que se arrepintieran de en medio de esas naciones donde el Señor los hubiera arrojado, y dice allí, se convirtieren. El convertirse tiene que ver, el arrepentirse es volverse al Señor, y el convertirse tiene que ver con el caminar y el obedecer, ¿sí?, los mandatos del Señor. Nosotros, hermanos, la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio, dice, en Romanos capítulo 10 nos dice el Señor, en el versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que Él cree. Entonces, aquí nos está diciendo la palabra de Dios que Cristo Jesús es el fin de la ley, queriendo decir que nosotros como creyentes debemos de estar por encima de la ley, mis hermanos, porque el que ha cumplido la ley, hermano, la ley se cumple es en el mandato del Señor, que es el amor, el amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, por eso, el caminar en el mandamiento del Señor Jesús, que es el amar a nuestro prójimo y que es amarnos a nosotros mismos. Obviamente, el primero es amar a Dios sobre todas las cosas, pero Él dice, el fin de la ley es Cristo, ¿sí?, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe en Dios es algo muy diferente. Entonces, una es por la ley, por las obras que usted haga, que ahí no va a ser justificado, sino que la justicia donde yo soy justificado es en la fe en Cristo Jesús. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque quieren es siempre justificarse por la ley de Moisés y no por la ley de Cristo. La ley de Cristo es una ley espiritual. Entonces, mis hermanos, en Deuteronomio, el capítulo 30, entonces dice, y te convirtieres a Yahvé tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que Él te ha mandado, hoy tú y tus hijos, y con todo tu corazón y con toda tu alma. Óigalo bien, no es solamente la persona, sino también con los hijos, ¿sí? Entonces Yahvé hará volver a tus cautivos, a tus desterrados, ¿sí? Entonces ahí nosotros estamos en la otra enseñanza, en la enseñanza número 2, estamos hablando sobre estas situaciones. Y entonces aquí en el versículo 6 nos dice algo bien precioso: y circuncidará Yahvé tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Esto es precioso porque el hombre con la ley de Moisés circuncida el prepucio, ¿sí?, del pene, hermano, con un bisturí, por decirlo así. Pero Yahvé nuestro Dios circuncida el corazón, ¿sí?, y el de nuestra descendencia. O sea, por medio del Espíritu Santo de Dios va a circuncidar. O sea que es algo bien precioso, hermano, porque debemos de tener esa relación con el Espíritu Santo. Debemos de tener lo que el Espíritu Santo nos muestra que tenemos que llevarlo a la cruz, ¿sí? Es importante que nosotros lo podamos entender. ¿Por qué? Porque allí en Mateo capítulo 10,
es algo bien precioso que el Señor habla acerca de Jesús es el causante de la división. Óigalo bien, óigalo bien, no es, ¿sí?, la situación mía, ¿sí? Por decirlo así, si yo estoy caminando en los preceptos, en las ordenanzas del Señor, no es mi condición carnal, sino que es por el Señor mismo, por el Espíritu que hace división. Y Él dice aquí, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Entonces, ¿cómo así? Y no es que el Señor hace unidad y todo ello. Mira, hermano, el mismo Señor dice, 5 estarán en su casa. Y aquí no lo dice también claro, igual dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Yo me acuerdo, hermanos, cuando mi papá vivía, gloria a Dios que está en su presencia, ¿sí? Porque el Señor le extendió su mano de misericordia y le dio la salvación antes de morir. Pero mi papá era uno de los que me decía a mí, ¡ay, ya! Deja de hablar tanto, estás encostalado en Jesús, Jesús, y todo es Jesús y Jesús, ya no más. ¿Sí? Entonces, esta es la división. Esto es lo que el Señor dice en su palabra y usted lo puede ver en su casa, pero hermano, hermana, entienda que es porque usted está caminando en el Espíritu. Pero si usted es cristiano y usted sale a rumbear con sus hermanos y usted sale a todas las cosas mundanas de su familia, pues ¿cuándo lo van a rechazar? ¿Cuándo va a haber una disensión si la persona es mundana? No. Entonces el Señor dice aquí, nos dice en su palabra, en el versículo 36, los enemigos del hombre serán los de su casa. Déjeme decirle, hermano, que si usted lleva su cruz, aquí la palabra de Dios nos habla de llevar la cruz. Y si usted va a llevar la cruz, pues los que lo van a crucificar, los que le van a colocar los clavos en la cruz, son los mismos de su casa, son los mismos de su trabajo, son los mismos de aquellos que lo conocen bastante. Esos son los que le van a colocar los clavos en la cruz para levantarlo, para ser levantado. Dice aquí en el 36, los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre, ¿sí? Aquí está diciéndonos la palabra de Dios ya algo muy... Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Óigalo bien, entonces es como si yo tengo a papá, mamá como ídolos. Y que lo primero es mi papá, mi mamá, que cualquier cosa del Señor. Y no estoy hablando de ir a la iglesia, hermano, sino los mandamientos, los preceptos. Por ejemplo, si en un sentido, mi papá, digámosle que en la finca me dijera, ve, Carlos, ayúdame, vamos para la finca, ayúdame a correr el cerco, que es que voy a correr ese cerco unos metros más. Qué pena, papá. Pero eso es nosotros tenemos un límite y no podemos correr el cerco hacia otro lugar de nuestro prójimo. Entonces, si yo le llevo la corriente a mi papá, listo, papá, hagámosle. No, papá, la palabra de Dios dice, no robarás. Y allí estaríamos robando. Entonces ya va a provocar esa disensión, ¿me entiende? Eso es, o sea, primeramente que prime lo que el Señor nos ha hablado y que lo tenemos presente en nuestro ser, porque cuando nosotros nacimos de nuevo, nos escribieron la palabra, los mandamientos nos lo escribieron en nuestro corazón y los pusieron en nuestra mente para que nosotros pudiéramos caminar como el Señor quiere que nosotros caminemos. Entonces Él dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, hija, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, hermano, esto es bien tremendo, hermano, porque ¿cuántos hijos de Dios no están llevando la cruz?
¿Cuántos hijos de Dios no están llevando la cruz, sino que están distraídos y están dormidos, hermanos, caminando, o sea, andando en la carne? ¿Cuántos hijos de Dios, hermanos, están en la mera carne? Mire, 1 Corintios capítulo 2 nos habla, ¿sí?, de un hombre que no tiene a Cristo Jesús, y nos habla de un hombre espiritual, ¿sí? Dice aquí 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y entonces habla y dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y entonces dice aquí acerca del hombre natural, el que no conoce de Dios, el hombre animal. Dice, porque el hombre natural o animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el hombre natural o animal no tiene a Cristo en su corazón, no tiene a Cristo en su vida. El hombre espiritual, déjeme decirle que Cristo Jesús está en su vida, pero aún aparte de estar en su vida, hermano, está sentado en el asiento del corazón, o sea, la voluntad. Usted, el hombre espiritual, ha cedido su voluntad y para hacer la voluntad del Señor. Ahí es donde esta persona puede entender lo que el Señor está haciendo en las personas, aún en la vida de él. El hombre, ¿sí?, el hombre carnal, la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 3, cuando el apóstol Pablo está escribiendo y está hablándole a los corintios, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces debemos entender que una persona, ¿sí?, una persona carnal tiene a Cristo Jesús en su vida, pero no en el asiento del corazón. Entonces es importante que tú puedas entender que tienes a Cristo Jesús, pero aún todavía estás manejando tu vida y estás haciendo tu vida como tú la piensas, porque Cristo Jesús todavía no ha entrado al corazón a sentarse en ese asiento de tu voluntad. Entonces aquí el Señor, por medio del apóstol Pablo, está diciendo que sois carnales y que hay que hablarles como a niños en Cristo. Entonces debemos entender que una persona nacida de nuevo es una persona que empieza su vida como un carnal, como un niño en Cristo, ¿sí? Pero esto no debe de ser de que se pase 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, hermano, y seguir siendo carnales. Allí ya hay un problema. Y ahí ya la conciencia puede estar dura, el corazón puede estar duro, y por eso es que es necesario, el Señor nos dice: circunciden el corazón para que ustedes puedan tener esa sensibilidad de lo que yo quiero hacer con ustedes. Entonces allí nosotros debemos entender por qué es necesaria la circuncisión y por qué es necesario cortar también con la grosura que hay en el corazón, mis hermanos. Porque la parte de la circuncisión en el corazón del prepucio tiene que ver con la iniquidad. Y la parte, hermano, que está la grosura en el corazón tiene que ver con lo carnal. Entonces el Señor aquí nos habla en Mateo, ¿sí? En Mateo 10 está diciéndonos, ¿sí?, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. O sea que esta persona que es carnal, hermano, es necesario que empiece a entregar las cosas que el Espíritu Santo le empieza a mostrar. Y hermano, y si usted tiene 10 años en Cristo y usted todavía es carnal, hermano, todavía es mundano, ¿sí? Entonces
dígale al Señor, dígale al Espíritu Santo que le empiece a mostrar todo aquello que es necesario llevar a la cruz, ¿sí? Porque la cruz es el objeto, es el bisturí para cortar prepucio. La cruz de Cristo es el bisturí para cortar la grosura, mi hermano. Y como lo leíamos anteriormente en Deuteronomio 30, dice en el versículo 6, y circuncidará Yahvé tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Entonces el Espíritu Santo de Dios va a hacer esa obra poderosa en el nombre de Cristo Jesús de circuncidar ese prepucio de nuestro corazón y de circuncidar la grosura del corazón. Entonces dice aquí el Señor en Mateo capítulo 10 que estamos leyendo, dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y esto es muy tremendo y muy delicado, hermanos, porque el mismo Señor, por el Espíritu Santo de Dios, en 1 Timoteo 4:1 dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Y hermano, están viniendo tiempos difíciles y la oscuridad está aumentando. Y hermano, hay que tener en cuenta, la iglesia es muy carnal, la iglesia está carnal. Y la iglesia no se le ha enseñado de llevar la cruz. A la iglesia no se le ha enseñado de crucificar la carne, de crucificar ese hombre viejo. La palabra de Dios lo dice, pero la iglesia, hermano, está en otras cosas. Y el Señor dice que es necesario que lleven la cruz para allí crucificar, porque la cruz, como les digo, hermano, el Señor lo mostraba en visión, que la cruz es el bisturí, hermano, para cortar el prepucio y para cortar la grosura, o sea, la iniquidad, y cortar también la carnalidad. Entonces Él dice: el que no lleva su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Y es por eso que Juan el Bautista dice: es necesario que yo mengüe, porque Él es un profeta del antiguo pacto. No nos olvidemos, hermano. Él es un profeta del antiguo pacto y que es una figura también. Y Él hizo esta figura de que Él dice: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Y ahí es donde vemos cómo a Él le cortan la cabeza, ¿sí? Entonces debemos de tener en cuenta que nosotros mucho pensamos y mucho hacemos y mucho decimos y mucho hablamos y muchas cosas las decidimos, pero déjeme decirle y recordemos, ¿sí?, que Cristo Jesús es la cabeza. Por eso Juan el Bautista, esa sombra y esa figura de que le cortaran la cabeza era porque Cristo, es necesario que Cristo sea la cabeza y nosotros el cuerpo de Cristo. O sea que la cabeza es la que dirige, hermano. Y cuando nosotros tenemos un corazón puro, cuando nosotros tenemos un corazón limpio, hermano, pues tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Aquí entonces el Señor nos dice, en el versículo 39 de Mateo 10, dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa mía la hallará. Entonces, hermano, importante que nosotros tengamos en cuenta lo que el Señor dice, que es necesario que nosotros seamos llevados al desierto. Es necesario que nosotros seamos llevados a la prueba, porque nuestra fe necesita ser probada y necesita, en el desierto necesita saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Entonces en Jeremías el Señor les habla, ¿sí? Y lo estamos hablando anteriormente, que Jeremías había sido levantado porque este pueblo, si Moisés les habló allá en la llanura de Moab y les habló de Deuteronomio, o sea, les volvió a hablar la ley, las palabras de la ley,
y se las recordó y se las habló a todos los israelitas que iban a atravesar el Jordán y conquistar la tierra, hermanos. Y el Señor les dijo a ellos que circuncidaran su corazón. Aun cuando pasaron el Jordán, Josué circuncida a todos, porque Moisés no había hecho circuncisión, ¿sí? Ellos no conocían la circuncisión, por decirlo así, aunque era un mandato desde el tiempo de Abraham, pero Josué circuncida a todo el pueblo que pasa el Jordán, ¿sí? Y aún Josué es el que hace otra vez la Pascua, hermanos. Parece ser que en el desierto no hicieron Pascua. Parece ser que en el desierto no circuncidaron. Y entonces Moisés dice, circunciden el prepucio de su corazón, ¿sí? Entonces, y no seáis rebeldes. Entonces vemos que aquí a Jeremías el Señor lo levanta porque ha tomado la decisión de enviar a Judá a Babilonia, a donde sus enemigos, a estar esclavos 70 años, deportados de sus tierras, de la tierra que el Señor les dio a Abraham, Isaac y a Jacob, que se lo juró, y los va a sacar de sus tierras y los va a llevar a Babilonia. Y entonces el Señor dice, he aquí, vienen días, ahí en Jeremías capítulo 9, versículo 25, he aquí vienen días, dice Yahvé, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Tremendo esto, ¿sí? Dice a Egipto y a Judá. O sea que Egipto es incircunciso y Judá es circunciso, ¿sí? Edom incircunciso, ¿sí? De los hijos de Amón y de los hijos de Moab. Y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Y vuelve y repite, hermanos. Entonces esto es para que nosotros entendamos, hermano, que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debe prestar atención también a esta circuncisión de corazón. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es necesario que avance y necesita también circuncidar su corazón. Nosotros no podemos estar tranquilos, hermanos, allí en ese desierto sin circuncisión, sin Pascua, hermanos, y aún siendo hijos de Dios, aún siendo el pueblo escogido de Dios. Entonces, nosotros podemos mirar, hermanos, ¿sí?, que nosotros debemos caminar en lo que el Señor nos dice, hermanos, en lo que el Señor nos habla acerca de la regla de oro. Y esto tiene que ver con la circuncisión del corazón. Dice, pero a vosotros los que oís, esto está en Lucas, mis hermanos, capítulo 6, versículo 27. Pero a vosotros los que oís, no le está hablando a otros, sino a los que oyen. Santiago nos habla, dice que no seamos oidores olvidadizos, dice en Santiago capítulo 1, ¿sí?, versículo 23, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Óigalo bien, nosotros podemos oír la palabra, pero no ponerla por obra, y nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural, o sea, se mira en un espejo y después se olvida cómo era. Entonces, aquí nosotros podemos ver que el Señor está hablando, y ahí en Lucas capítulo 6, versículo 27 dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Y esto tiene que ver con cruz, hermano. Esto tiene que ver con orgullo. Esto tiene que ver con prepotencia. Esto tiene que ver con
yo no me voy a humillar a otro hombre. Yo me humillo ante Dios, pero ante otros hombres yo no me humillo. ¿Sí? Entonces, pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera una mejilla, préstale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Estos son cosas que tienen que ver con el mundo y que tienen que ver con nuestras familias, que, como les digo, hermanos, esto es cruz. Esto que el Señor está manifestando, la regla de oro, esta es la cruz. Esto es llevar la cruz, hermanos. Y los de nuestra familia serán nuestros enemigos, como dice el Señor ahí en Mateo 10. Entonces dice, al que te hiera una mejilla, préstale también la otra. Y muchas veces no es de pegarle en una mejilla, sino que te injurian, ¿sí? Dicen algo que no es verdad, ¿sí? Y entonces tú vas a colocar la otra mejilla para que te sigan injuriando. Esto es cruz. Esto es circuncidar, hermano. Esto es cortar la grosura. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser violentos por la iniquidad de nuestros padres. Mi papá pudo haber sido violento con su mano. Su mano la tenía, ¿cómo se dice eso? Le tenían una demanda a la mano. Y mi papá, si golpeaba con esa mano, lo podían meter a la cárcel porque tenía una demanda. Entonces, y también era de labios, ¿sí? Hería muy fuerte, ¿sí? Con los labios. Entonces, no quiere decir, hermano, que si te pegan con una mejilla, esto tiene que ver muchas veces con las palabras, hieren más, hermano. Las palabras entran al corazón y hieren y hacen cosas profundas, ¿sí? Y entonces no estamos hablando solamente de el que herirte en una mejilla con un golpe. Tiene que ver con las palabras, pero ahí es, hermano, donde nosotros debemos de prestarle también la otra y blindar nuestro corazón contra todas esas palabras que no entren a nuestras vidas, porque la ofensa es la arma. Óigalo bien, la ofensa es el arma del enemigo, hermano, con nuestras vidas, para que nosotros no perdonemos y empiece una situación fuerte en nuestro corazón. Entonces, esto es cruz. Por eso les digo, al que te diera una mejilla, préstale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. O sea, aquellas personas que hasta se dejan robar, se dejan matar, hermano, por que les van a robar un celular o que les van a... Yo tengo un dicho en la iglesia, dice, al que te quite las zapatillas, encímale las medias. Al que te quite el celular, encímale el cargador, ¿sí? Porque el Señor está diciendo, al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y allí es el otro pedazo, hermano, que uno mira. Uno está mirando a qué persona le da, y uno entonces ahí mismo hace un juicio. Cuando uno no tiene un corazón limpio, uno hace un juicio. No, pero es que le voy a dar esa plata y es para meterla en vicio. ¿Para qué le voy a hacer daño? Pero no saben lo que dice la palabra de Dios acerca de esas cosas. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Hermanos, esto es muy tremendo, porque el Señor está diciendo, al que tome lo prestado, que es tuyo, no lo pidas que te lo devuelva. ¿Sabe por qué, hermano? Porque te pueden decir, yo no tengo eso, y empieza una situación en nuestro corazón, se lo robó, y entonces empieza un juicio. ¿Sí? Empieza a hacerse juicios en el corazón para con nuestro prójimo. Y el Señor quiere que nosotros amemos a nuestro prójimo. El Señor Jesús estaba crucificado y el prójimo le decía, si eres hijo de Dios, bájate de allí. Él sabía por qué debía estar allí en la cruz.
El prójimo que le decía, bájate, si eres hijo de Dios, bájate. Ese no sabía por qué estaba el Mesías Rey, el Señor Jesús, allí en la cruz. Y por eso el Señor Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros debemos de decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo sí sé, Señor, qué estoy haciendo, Señor. Estoy llevando todo esto a la cruz, Señor. Estoy circuncidando mi corazón, Señor. Estoy quitando la grosura de mi corazón, o sea, la iniquidad y la carnalidad, hermano. Entonces, aquí dice, a cualquiera que le pida, dales. Al que tome lo que es tuyo, no lo pidas que te lo devuelva. Vas a morir. El que está muerto en la cruz no siente nada de lo que le van a decir. Es a ese nivel el Señor quiere que lleguemos para poder resucitar. Si tú no mueres en la cruz, tú no resucitas. Y como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Sí? O sea, lo que tú quieres, cómo te traten a ti, así debes de tratarlos. Es muy tremendo, hermano. Es muy tremendo. ¿Sí? Eso es morir. Eso es ir a la cruz. Eso es pensar de una forma como Dios piensa. Porque aún, hermano, ten en cuenta que nosotros siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Esa es la forma de pensar del Señor. No pensó, voy a dar a Cristo a los sanos. No, el Señor dijo, yo vengo es por los enfermos. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros renovemos nuestra forma de pensar. ¿Sí? El espíritu de nuestra mente debemos de renovarlo, ¿sí? Y dice, como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman, y eso es verdad. Y sabemos que todo esto, el mundo está bajo el maligno. Y el mundo está engañado bajo el maligno. Y allá el mundo tiene su ideología caída, hermana. Su ideología caída. El mundo anda con una ideología caída, satánica. Pero nosotros, los hijos de Dios, esta es la ideología. Y por eso les decía a ustedes que era necesario, ¿sí?, que nosotros transformemos el espíritu de nuestra mente para que nuestra conciencia sea renovada y la moral con que juzguemos bien, ¿sí? Es importantísimo, hermano, porque aquí el Señor está transmitiéndonos sus preceptos, sus mandamientos, sus ordenanzas. Esta es la ley del espíritu de vida en Cristo. Hermano. No te pongas a buscar ley de Moisés. Este es el espíritu, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Esta es la ley de Cristo. Dice, y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. O sea, lo del mundo. No podemos. O sea, nosotros debemos de hacer algo diferente. Y aquí este es el precepto, este es el mandamiento que el Señor nos dice. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ellos nada. Óigalo bien como dice, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. O sea que el Señor nos está diciendo que demos al que te pida, dale.
Y entonces nosotros lo miramos y lo escaneamos de arriba abajo. Y entonces, ¿quién es digno de mi moneda? Esta moneda es de un hijo de Dios. Esta moneda es ungida. Sí. ¿Y por qué es ungida? Porque es de un hijo de Dios. Va a hacer una obra en aquella persona que está mal. Y que nosotros quizás hacemos un juicio malo. Porque dice el Señor, dice, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. O sea que el Señor va a mostrar su benignidad cuando nosotros damos una moneda ungida de un hijo de Dios. Pues el Señor va a hacer una obra en ese ingrato y malo. Una obra de bendición, una obra que lo va a levantar. Esa es la conciencia que debemos de tener, mis hermanos, cuando nosotros damos, que no vamos a hacer juicio ante ese drogadicto, ante esa persona que está pidiendo y que es mentirosa y que realmente lo pide, pero es mentiras porque es para una cosa o la otra. No debemos de hacer ese juicio, hermano, porque ese juicio es de Dios, pero Él dice que demos porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y después dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Esto es precioso, hermano, y esta es la ley de Cristo. Esta es la ley de Cristo. La regla de oro tiene que ver con la ley de Cristo. Y entonces, hermano, en Romanos capítulo 2, nos dice, en el versículo 25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardáis la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, a todo judío, no estoy hablando de los judíos mesiánicos que hacen circuncidar a la iglesia que es gentil, metiéndole mentiras. No estoy hablando de ellos. Estoy hablando a los judíos. Estoy hablando del pueblo Israel verdadero, de la simiente de Abraham. Dice, pues, en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y el apóstol Pablo por eso dice en los Gálatas, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? O sea, le está diciendo a una iglesia gentil de Galacia que la estaban judaizando. Y entonces les dice, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Ustedes andaban en el espíritu y mire ahora en lo que han caído a la carne, a guardar la ley, a guardar preceptos, a guardar fiestas, a guardar lunas nuevas, a guardar todo esto, Gálatas. Y les dice, si ustedes se circuncidan, tienen que guardar toda la ley. El apóstol Pablo les dice eso. Entonces aquí el apóstol Pablo le está hablando a los romanos y le está diciendo, porque ahí hay judíos, y le está diciendo, si ustedes no guardan la ley, su circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues estamos hablando de esta circuncisión del prepucio de su pene, ¿sí? Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? O sea, si la iglesia de nuestro Señor Jesucristo va por encima de la ley, en la ley espiritual de Cristo, que tiene que ver con la regla de oro, pues su incircuncisión viene a ser circuncisión. Aquí el apóstol Pablo lo está diciendo. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, o sea, y por encima de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti.
que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto es precioso, hermanos, porque entonces el Señor nos lleva a que andemos en el Espíritu, a que llevemos la cruz, como lo hablamos anteriormente, y morir para así resucitar espiritualmente, porque el Señor dijo, el que nace de nuevo, ahí en en Juan capítulo 3, versículo 3, el Señor habla con Nicodemo y le dice, si naces de nuevo, puedes ver el reino. Si naces del agua, o sea, de la palabra, caminar amando sus mandamientos, su palabra, y si naces del Espíritu, o sea, vivir en el Espíritu, puedes entrar al reino. Esto es precioso. Y el apóstol Pablo está diciendo entonces que los judíos, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, en el espíritu y no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, te va a exaltar el Señor. Cuando tú te humillas ante el Señor te va a exaltar. Entonces, hermano, es entendible lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando habla de las obras de la carne, que es esa grosura en el corazón. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, la contienda, las disensiones, la herejía, la envidia, los homicidios, la borrachera, la orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, una persona que no se ha circuncidado en su corazón no es candidato, hermano, para heredar el reino de Dios. Aquí lo está diciendo, y el apóstol Pablo dice que debemos de circuncidar es nuestro corazón, ¿sí? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exterior en la carne. O sea, no es el que tiene ese gorrito y que esa camisa blanca con el pantalón oscuro y con los crespitos y con las barbas. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. O sea que, porque como dice en Romanos 10:4, que el fin de la ley es Cristo, asimismo las fiestas, ¿sí? Por ejemplo, esta Pascua, la Pascua es Cristo, ¿sí? Y el Señor habla por medio del apóstol Pablo y habla de las lunas, lo del Shabbat, todo eso, el fin de la ley es Cristo. Y aquí está hablando entonces que el judío no es el que es exterior y que la circuncisión no es la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra, o sea, lo de Moisés en la carne. La alabanza
del cual no proviene de los hombres, sino de Dios. Padre, te damos gracias, Rey. Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia, Rey. Y te pedimos, Rey Santo, que seas tú, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, mostrando y manifestando, Señor, aquello que es necesario, Señor, de colocar, Señor, bendito Dios, la otra mejilla, Señor. Señor, bendito Rey, de colocar, Señor, bendito Dios, Señor, nuestra mejilla, porque siempre, Señor, aun cuando, Señor, denigran de nosotros, cuando, Señor, se habla lo que no es de nosotros, ahí mismo manifestamos, Señor. Rey Santo, Señor. Oh Señor, bendito Dios, te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, de lo que tú, Señor, estás hablando, Señor, de aquellos que nos maldicen, Señor, y que debemos de orar por ellos, Señor. De aquellos que nos calumnian, Señor, bendito Dios, Señor, bendecir y orar por ellos, Rey Santo, Señor. De amar a nuestros enemigos, Rey. De ir y hacer las paces, Señor, hasta donde se puede, Rey. Oh Señor, bendito Rey, Padre Santo, Señor, de aquel cualquiera que nos pida, nosotros le damos siempre y cuando tengamos, Señor, para dar, Rey, para bendecir, para ayudar a aquellos, porque es una bendición hacerlo, Señor. Lo utilicen en lo que lo utilicen, Señor. Tú serás benigno, Señor, con los ingratos y malos. Y nosotros seremos hijos del Altísimo, Señor. Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, empiece a circuncidar el prepucio de nuestro corazón, Señor. Nosotros que oímos tu palabra, Señor, y la ponemos por obra, Señor, empiece a circuncidar, Señor, nuestro corazón. Y que no le sigamos la corriente a todos ellos, Señor, para que así mismo, Señor, cortes toda grosura, Señor, en nuestro corazón, Señor. Corta toda grosura, Padre, por tu Santo Espíritu, Señor. Oh, Señor, bendito Dios. Agárrate de la cruz. Agárrate de la cruz y ama la cruz, hermano. Agarra tu cruz y ámala, porque esa es la que te da la salvación. Agarra la cruz y entrega todo allí, porque esa cruz misma es tu bisturí, del cual circuncidará tu corazón y cortará la grosura en tu corazón. Gracias, Señor. Te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús.